Esta mañana vamos a hablar acerca del camino de la cruz. En el capítulo 16 dice la Biblia de que Pedro hace una de las confesiones más poderosas. Jesucristo pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, dice, algunos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías, otros Jeremías. Pero Pedro da una de las revelaciones más grandes de la historia. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dando a entender de que Pedro había crecido en la fe y estaba conectado con la revelación de Dios. Así que Jesucristo le responde y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora Jesús le está elogiando porque entiende de que esa palabra no pudo haber venido de la naturaleza humana. Pero más adelante Cristo comienza a hablar acerca de la cruz. Y comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Ahora Cristo, después de esta gran revelación, le comienza a decir que él tiene que ir a Jerusalén y que allá lo van a golpear, allá lo van a escupir, lo van a maltratar, lo van a crucificar, pero que al tercer día él se va a levantar. Pero ¿qué sucede con los discípulos? Los discípulos no tragan eso muy bien, porque dicen: ¿cómo es posible que nuestro maestro va a morir? Y Cristo ahora le habla de la importancia de la cruz. La cruz de todo creyente tiene que saber que tiene que llevar una cruz. Y Jesucristo le dice que es necesario que él lleve su cruz. Pero cuando él está hablando de eso, entonces Pedro se va ya al ego, al yo, y dice la Biblia que la palabra que se traduce de lo que Pedro hizo fue que lo regañó a Jesús y le dice: Señor, no vayas a Jerusalén, ten piedad, ten compasión de ti mismo, no hagas eso. En otra palabra le está diciendo, le está apelando a su sentimiento y le está diciendo: no hagas lo que quieres hacer. Pedro pensó que ya él había alcanzado cierta madurez espiritual y que ya él podía hasta regañar a Jesús, hacerle cambiar de camino. Y ahora Jesús regaña a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque el reino de los cielos no es por sentimentalismo. El reino de los cielos no es por emoción. El reino de los cielos es convicción. Y todo discípulo tiene que tener convicción de la cruz. Dígale que está a su lado: tú tienes que morir por la cruz. La mayoría de las personas no entienden el poder de la cruz. Cuando la Biblia habla de que, dice la Biblia que es por gracia, porque nadie puede pagar la salvación. Jesucristo murió y pagó el precio, un precio que nadie podía pagar. Ahora nosotros lo recibimos gratuitamente, pero tenemos una responsabilidad, y es llevar nuestra cruz. Y algunos piensan que la cruz es su esposa.
o su esposo o la suegra. La cruz va más allá. La cruz es negarnos a nosotros mismos. La cruz va a determinar cómo nuestro yo muere para que Cristo viva en nosotros. Y dice la Biblia de que ahora Cristo le está diciendo que este camino no es por emoción, no es por lo que yo crea, por lo que sienta, no es por lo que yo puedo aspirar, sino que esto es por convicción. Y por eso Él comenzó a desarrollar a lo que se le llamaba discípulos. En la antigüedad, donde Cristo comenzó a predicar, estaba dominado por los griegos. Y los griegos entendían bien lo que era discipulado. Ahí estaba la historia de Heródoto con Platón, su discípulo. Y mucha gente hacía discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que va a hacer lo mismo que tú haces. Es una persona, es un aprendiz, es un estudiante que tú le vas a formar para que haga algo igual a ti. El discípulo tiene la obligación de seguir a su maestro, imitar a su maestro. Cuando Cristo está diciendo que id a hacer discípulos, así como Él había hecho discípulos, Jesucristo le están entendiendo perfectamente los que están allí, porque en ese tiempo se movía bajo ese discipulado. Pero ahora Cristo le está enseñando un nuevo discipulado, un discipulado que no es por emoción, que no es por sentimentalismo, un discipulado que te hace negar a ti mismo. Por eso dice la Biblia: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El yo es el que debe morir en la cruz. Filipenses habla de los enemigos de la cruz. Y yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz aquí están siendo identificados, porque dice la Biblia de que el fin de ellos es su perdición, es el Dios del vientre, cuyo Dios es el vientre. O sea que son personas que están pensando en sí mismos, que solamente se preocupan por sí mismos, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Jesucristo está hablando de que la cruz tiene enemigos, y aquellas personas que solamente están pensando en sí mismos. Dice la Biblia de que tenían hambre, y Jesucristo hace un milagro y comienza a multiplicarse los panes y los peces, y la gente come. Pero dice la Biblia de que después la gente lo seguía por todas partes, y Jesucristo se da cuenta que lo están siguiendo por lo que Él hizo, por la multiplicación del pan.
O sea que estaban buscando a Cristo por el milagro. Estaban buscando a Cristo por lo que Él había hecho y no por lo que Cristo significaba. Jesucristo le dice: ustedes me buscan a mí por el milagro del pan, ignorando de que yo soy el pan de vida. Y dice la Biblia de que cuando Cristo comienza a predicarle acerca de la cruz, ¿quiénes fueron los que se echaron para atrás? Dice, los discípulos dijeron: dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Fueron los discípulos los que se echaron para atrás. Creo que está muy bajito aquí arriba. Los discípulos dijeron: dura palabra es esta. ¿Qué significa? Que a veces la palabra te confronta. A veces la palabra no va de acuerdo a tus pensamientos. A veces la palabra no es lo que tú esperas. Porque la gente espera siempre un mensaje de prosperidad, un mensaje de motivación, un mensaje que te salve la vida. Pero si usted lee la Biblia, dice la Biblia que el que quiere salvar su vida, dice, la perderá. Es totalmente contrario a lo que la gente está esperando. Dice: yo quiero salvar mi vida. Yo no voy a hacer esto porque esto puede hacer perder mi vida. Pero Cristo está diciendo que el que quiere salvar su vida la va a perder. O sea, la palabra es dura. La palabra no es fácil. Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo no he venido a traer paz. Yo vine a traer espada. A poner a papá contra hijos, hijos contra padres. Y muchas dicen: pero yo no entiendo cómo es esto. Es que la palabra de la cruz es fuerte. La palabra de la cruz te va a llevar a ti a tomar una decisión. Y cuando un discípulo no está de acuerdo o no está dispuesto a tomar una decisión, entonces dice la Biblia: no puede ser mi discípulo. Porque todo discípulo tiene que tomar su cruz. Y aquel que está dispuesto a tomar su cruz tiene que negarse a sí mismo. ¿Alguien me está escuchando? ¿O será que alguien está diciendo: dura palabra es esta? Porque la palabra no es muchas veces lo que la gente espera. No viene a agradar al corazón del hombre. Y mire, Jesucristo le dice: yo vine a traer espada. Vine a confrontar el corazón del hombre, a quitarle los temores, pero vine también a traerle paz. Y dice: la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va en contra de lo normal, de lo que la gente ve. Es una paz que te lleva a ti a confrontar aún tu vida, pero más sin embargo tienes paz. Estás a punto de perder tu vida, mas sin embargo tienes paz. Es algo totalmente diferente. Y Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes también quieren irse. Porque la gente se comenzaban a ir. Porque dice: si ya no va a multiplicar pan, ¿para qué le vamos a seguir? Mucha gente está siguiendo a Cristo por el beneficio que Cristo le da. Muchos le están siguiendo porque quieren el milagro. Dice la Biblia de que vinieron 10 leprosos y a los 10 leprosos les sanó. Pero solamente uno vino de regreso a darle gracias. Y Jesucristo dice: ¿y dónde están los demás? No vinieron, ¿por qué? Porque nada más querían el milagro. Cuando la gente quiere el milagro, son enemigos de la cruz. Están buscando solamente saciar su vientre. Solamente buscan lo terrenal, dice la Biblia. Son amadores de lo terrenal. Quiero una casa, quiero que Dios me bendiga con una casa. Quiero que Dios me bendiga con un auto. Pero cuando ya lo tienen, entonces se olvidan de Dios. Se olvidan de la fe. Dejan de pagar el precio. Pero aquellos discípulos
que le han creído al Señor y que toman la cruz, ellos dicen: yo voy con Cristo hasta el final. Yo voy con Cristo fielmente hasta el final. Alabado sea Dios. Por eso es que el mensaje poco a poco se ha ido perdiendo dentro de la iglesia. Y poco a poco la gente se ha vuelto muy acomodadicia y quieren interpretar la Biblia a su manera, a su acomodo. Y por eso que Pedro dice: Señor, no vayas a Jerusalén, no vayas allá. ¿Qué le está diciendo Pedro? Le está diciendo: Señor, yo tengo un mejor consejo para ti. No hagas lo que tú estás pensando hacer. Y mucha gente, cuando lee la Biblia, dicen: eso no. Aquí lo que Cristo quiso decir no era eso. Aquí tenemos que hacer otra cosa. Están interpretando bajo emociones. Están buscando su propio acomodo, su propia facilidad. Son enemigos de la cruz, porque no son obedientes a la palabra, sino que están buscando la manera de salvarse a sí mismo, de acomodarse a sí mismo. Mucha gente está diciendo: yo voy a hacer lo que yo creo que debe hacerse. Yo voy a moverme como yo creo que debe hacerse. Y aunque la Biblia le está diciendo otra cosa, ellos dicen: no, la interpretación correcta es esta. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz. Jesucristo estaba hablándole a sus discípulos y le estaba diciendo que Él tenía que morir en Jerusalén. El plan era que Él tenía que morir. El plan que Cristo le da a sus discípulos dice: ninguno que quiere llamarse discípulo y ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es digno de seguirme. Porque cuando tú pones la mano en el arado, ya tú no puedes volver atrás. ¿Alguien me está escuchando? Yo no sé si es el mensaje o soy yo, pero lo siento muy silencioso hoy. Así que la cruz no solamente trata acerca del pecado, sino de confrontar tu yo, de confrontarte a ti en tu yo personal, para que tú comiences a quebrantar ese ego, ese orgullo. Es que las cosas tienen que ser como yo digo, es que las cosas tienen que ser así. Y Dios lo que está buscando por medio de la cruz es quebrantar el ego, quebrantar ese yo que se impone, ese yo que se mueve por emoción, que se mueve por sentimentalismo. Es como cuando el padre discipula a su niño o disciplina a su niño, pero luego ve que el niño llora, entonces ya quiere corregirlo y quiere ñañequearlo y nunca aprende la lección. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto. Así que el niño se convierte en un manipulador, que cada vez que él llora las cosas cambian. Esto no es por emoción. Dígale que está a su lado: esto no es por emoción. El discipulado no es por emoción. El discipulado es seguir al maestro, obedecer al maestro, hacer lo que el maestro dijo. Y por eso dice la Biblia de que mucha gente comenzaron a retroceder y comenzaron a irse, porque dice: dura palabra es esta. Pero más sin embargo Cristo le dice a sus discípulos, dice: y ustedes también quieren irse. En los tiempos en que estamos viviendo, la iglesia tiene que ser una iglesia firme, una iglesia
con fundamento, una iglesia que sepa la palabra. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles que la gente varía mucho en su doctrina, que hoy están escuchando a un predicador y mañana están escuchando a otro. La gente se deja mover mucho por la emoción. Estamos viviendo en tiempos donde el cristiano cambia su fe simplemente porque lo presionan. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con la iglesia cuando el anticristo comience a poner la marca de la bestia? Cuando el sistema comience a poner la marca de la bestia y al cristiano le diga: si tú no tienes la marca, no puedes ir al supermercado, no puedes viajar, no puedes ir al cine, no puedes ir al parque. ¿Sabe? He oído muchos cristianos diciendo: yo me la pongo, por mi familia yo me la pongo, por mis hijos yo me la pongo. He visto mucha gente fluctuar, cambiar en momentos de presión. En los tiempos en que estamos viviendo, aquellas personas que actúan así serían enemigos de la cruz, porque están buscando solamente, dice la Biblia, su Dios es su vientre y su amor es lo terrenal. Cuando una persona comienza a pensar más en lo terrenal, deja de tener su corazón en Dios. Y dice la Biblia que ninguno que ponga la mano en el arado debe mirar hacia atrás. O sea, es una decisión. La cruz de Cristo es una decisión. Es una decisión donde el discípulo dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y yo voy a ir a la cruz hasta la muerte. Y quizá mi recompensa no esté aquí en la tierra, pero yo tengo una patria celestial. Yo tengo una mansión. Y esa mansión, ese anhelo, es el sueño de todo cristiano que muchas veces se pierde la perspectiva. Que mucha gente ya ni siquiera está anhelando ir a esa mansión, porque todo es terrenal, todo es de aquí solamente. Su vientre se sacia aquí. Pero cuando el cristiano tiene un verdadero arrepentimiento y sabe que este mundo va a pasar, pero que allá hay una corona, allá tenemos una vida eterna. Allá dice la Biblia que hay un mar de cristal. Y yo no sé, muchas veces el cristiano ha dejado de soñar con eso. Ha dejado de soñar con lo eterno. Y se ha convertido mucho en terrenal, en lo físico. Están buscando solamente lo que le llena su vientre. Y sin quererlo, se convirtieron en enemigos de la cruz. Cuando tu ego, tu yo, se interpone con la palabra de Dios, te conviertes en enemigo de la cruz. Y sigue diciendo Filipenses: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo nos está dando un mensaje aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Alguien me está escuchando? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo está hablando de que todo lo que está aquí en esta tierra es pasajero.
Por eso el apóstol Pablo dice: no vea lo que se ve, mira lo que no se ve. No te pongas a atesorar las cosas de esta tierra, sino que comienza a atesorar en los cielos, donde el tesoro es para siempre, es eterno. El Señor Jesucristo nos exhorta a que mantengamos nuestros ojos en la cruz. La cruz es el camino a la salvación, pero la cruz también es el negarnos a nosotros mismos, es la muerte a nuestro yo. El que quiere ser su discípulo, dice la Biblia, tienen que negarse a sí mismo. El capítulo 4, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero discípulo está dispuesto a padecer hambre, está dispuesto a vivir en abundancia, está dispuesto a estar en salud o enfermedad. En todo eso, en ningún momento su fe flaquea. En todo momento su fe no va a retroceder. Dice la Biblia de que la mujer de Lot, huyendo del juicio, volvió su mirada hacia atrás y se convirtió en sal. ¿Por qué ella se convirtió en sal? Porque la historia da a entender que su corazón estaba todavía en Sodoma y Gomorra. Su corazón estaba en las cosas materiales. A lo mejor se comenzó a pensar, dice: chuleta, se me quedó el blower, se me quedó los lápiz labial, se me quedó el vestido que era de la fiesta de noche. Ella estaba con su corazón en las cosas terrenales. Aquellos que tienen su corazón en este mundo tienen el peligro de perder su salvación. Por eso dice el apóstol Pablo que su corazón estaba ya acostumbrado a estar en buenos momentos y malos momentos. Estaba acostumbrado a todo, porque él le había entendido que todo esto es pasajero, todo esto terrenal es pasajero. Y por eso él escribe y dice que los enemigos de la cruz aman lo terrenal, ponen lo terrenal por encima, ponen a su familia por encima, ponen a sus hijos por encima de la cruz. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el que no niegue a padre y madre no puede ser mi discípulo. Parece contradictorio. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham su hijo? No porque Dios era un Dios que le gustaban los sacrificios, sino porque quería ver dónde estaba la lealtad de Abraham. En ninguna manera Dios iba a aceptar el sacrificio de Isaac, pero sí quería ver dónde está el corazón. Y muchas veces Dios no te dice a ti que niegue a tu padre o niegue a tus hijos porque Él es un Dios malo, sino porque quiere saber a dónde está tu corazón. Y muchas veces la gente pone a su esposa por encima de Dios, o su esposo por encima de Dios. Y no hay nada en este mundo que sea por encima de Dios. Solamente Dios. Él está por encima de todo. Así que el verdadero discípulo tiene que tener un carácter, un verdadero carácter. Tiene que tomar la cruz y realmente morir por esa cruz. Aunque la salvación es gratis, nosotros tenemos que hacer
lo que Cristo dijo que hiciéramos. Tenemos que obedecer su enseñanza. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice una historia que un hombre tenía una cruz y él fue donde el Señor y le dice: Señor, esta cruz es muy pesada para mí. Y el Señor le dice: bueno, ahí hay más cruces, si tú quieres cámbiala. Y el hombre buscó una cruz más chiquita, pero en el camino se dio cuenta de que esa cruz no le servía, porque había que cruzar un puente y todos ponían su cruz y pasaban por encima, y la cruz era demasiado chica. El hombre se fue cambiando de cruz una y otra vez, siempre pensando que su cruz era muy pesada para él. La historia termina diciendo que tomó su cruz, la que había llevado desde el principio, y esa cruz era la que él debería de haber llevado siempre, porque Dios no te da una carga que tú no puedas llevar. Todo lo que te está pasando es porque tú puedes. Nada de lo que sucede por casualidad. Aunque tú digas que tu esposa es tu cruz, tú puedes con esa cruz. Nada es demasiado. Dios sabe todo. Dios le pone al hombre la fuerza necesaria para soportar la prueba. Y dice que no hay cuerpo que soporte 100 años una prueba. Pero Dios, cuando le da a un hombre una carga, es porque Él sabe que la puede llevar. Y si Cristo dijo que nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, y dice que es fácil y ligera, aunque a nosotros nos parezca muchas veces que es pesada, si Él dijo que es fácil y ligera, significa que hay un secreto. Y el secreto está en buscarle a Él en la cámara secreta, para que Él nos recompense en público. El secreto está en la intimidad con Dios, en negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos, entonces nuestra cruz se hace más liviana. Cuando nuestro yo no se interpone, cuando nuestro intelecto no se interpone, cuando nuestro corazón y las emociones no se interponen, entonces nuestra cruz se hace liviana. Por eso dice la Biblia que Esteban lo estaban apedreando y él no sentía los golpes. Le estaban matando y él decía: Señor, perdónale, no le tome en cuenta este pecado. Porque Esteban estaba bajo la gracia de Dios. Y cuando tú tienes la gracia de Dios, las pruebas no son pruebas, las pruebas son una bendición. Las pruebas te hacen más fuerte. No conozco a nadie que haya pasado por una prueba y haya vencido la prueba, que ahora no sea más fuerte. Toda prueba trae un propósito. Dice que un hombre, Dios le dijo que moviera una gran piedra, y él comenzó a tratar de mover la piedra por un año y nunca movió un poquitito la piedra, nunca la pudo mover. Él se sentía fracasado, frustrado, porque él dice: yo no pude hacer lo que Dios dijo. Y fue donde el Señor le dice: Señor, he fallado, no he podido mover la piedra. Pero el Señor le dice: mírate cómo estás ahora. Antes estaba flaquito, débil, ahora está fuerte, está musculoso. Porque toda prueba trae un propósito, y el propósito es hacernos más fuertes. El propósito es hacernos más maduros. Por eso que aquellos que han abrazado la cruz ya no miran hacia atrás. El que abrazó la cruz
Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y cuando llegue el momento de probarlo, porque viene la gran tribulación, o viene la marca del anticristo, o viene lo que sea que venga por allí, esos discípulos van a poner a Cristo por encima de todo, por encima de sus emociones, de sus deseos terrenales. Van a poner a Cristo y Cristo lo va a recompensar, dice la Biblia. Hay personas que están dispuestos a morir por Cristo, pero hay discípulos que no. Hay discípulos que están simple y sencillamente buscando lo suyo, lo terrenal, porque no han vencido su ego, su yo. Y el propósito de la cruz no solamente la salvación, sino negarnos a nosotros mismos. Es vencer el ego, vencer el yo. Cuando una persona no ha podido vencer su yo, siempre va a tener problemas. Y por eso usted ve que llegan hasta un límite. No crecen más de allí, porque no han vencido su ego, su yo. Pero cuando una persona muere a sí mismo, entonces Dios comienza a levantarlo. Si usted lee la historia de Pedro, Pedro al principio era rebelde. Usted lo ve: Señor, no vayas allá, no vayas a Jerusalén, te van a matar, te aconsejo que no lo hagas. Era no un consejo, era prácticamente una orden que le estaba diciendo: no hagas eso. Estaba regañando a Jesús. Y usted ve a Pedro luego cortándole la oreja a Malco. Usted ve a Pedro negando, todavía una actitud de rebeldía, de mucho yo, de mucho ego, todavía soberbio. Pero luego, después que Cristo resucita y el Espíritu Santo llega, usted ve una transformación de Pedro. Pedro llega a un momento en que él dice: no me maten como Cristo murió. Cristo lo crucificaron así, dice: crucifíquenme boca abajo. Llegó un momento en que ya Pedro no era él mismo. Pedro había muerto a su yo, a su ego. Tanto así que él estaba dispuesto a sacrificarse, sacrificar su vida por el Maestro. Un verdadero discípulo es aquel que hace lo que el Maestro le enseñó. Y si el Maestro murió, entonces yo también voy a morir. ¿Aló? De eso se trata. El discípulo hace todo lo que el Maestro le enseñó. Y si Cristo murió, entonces yo también debo morir. Si Cristo murió en la cruz, yo debo morir en la cruz. Por eso los discípulos dijeron: dura palabra es esta. Porque la gente no quiere escuchar de lamento, de dolor. La gente no quiere escuchar de sacrificio. La gente quiere escuchar siempre cosas bonitas, pero son enemigos de la cruz. Esas son las cosas que son enemigas de la cruz. Pero cuando usted está dispuesto a morir a su yo, a negarse a sí mismo, entonces su vida comienza a elevarse en Dios. Pedro nunca más fue igual. Después que Pedro se negó a sí mismo, Pedro fue evolucionando, fue cambiando y fue elevándose a otra dimensión espiritual. Mucha gente se queda en el camino estancados porque no han querido que su yo muera, que su ego muera. Y de eso se trata la cruz. La cruz se trata de que tu yo muera para que Dios te pueda ascender a otros niveles. Pedro, dice la Biblia, fue reconocido porque fue un mártir de la fe. Un hombre que escribió palabras que todavía nos sirven a nosotros. Pero en el principio no era así. En el principio también tenía un yo rebelde, un ego rebelde que se interponía con la voluntad del Señor.
todos nosotros, de los que estamos aquí, tenemos que estar peleando con ese yo todos los días. Ese ego siempre se interpone porque queremos hacer otra cosa que no es lo que Dios dice. Porque la Biblia nos dice una cosa, pero la interpretamos de otra manera, a nuestra conveniencia, buscando siempre el mejor camino, el camino más corto. Pero cuando usted ve, Dios siempre te confronta con la palabra. Y el confrontamiento es negarte a ti mismo. Dígale al que está a su lado, niégate a ti mismo. ¿Quién quiere un domingo estar temprano, pararse de su cama, venir a una iglesia a escuchar una palabra? Solamente aquellos que se han negado a sí mismos. Gloria a Dios. Hay un poder en la cruz que trae arrepentimiento. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: ciertamente la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para muchos, aún para creyentes perdidos. Porque hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. La Biblia dice que hasta los demonios creen. O sea, cualquiera puede creer. Pero un discípulo es aquel que obedece a su maestro y hace lo que el maestro hace. Así que mucha gente, muchos son creyentes. Y dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura para todo aquel que cree, pero para nosotros es salvación. Hay una palabra que para muchos es locura, pero dice la Biblia que para nosotros es poder de Dios. La unción de Dios, de esta palabra, es la que va a cambiar nuestra vida para siempre. Para mucha gente, decir que hay que morir en la cruz, que hay que negarse a sí mismo, esa es locura. Es locura porque el hombre siempre quiere buscar lo que a él le beneficia. Pero cuando tú obedeces al Señor, aunque parezca locura, hay una recompensa en los cielos. Y esa recompensa no está dada por los hombres, está dada por Dios. Y hay un galardón que mucha gente se le ha olvidado. Hay una patria celestial. Hay una mansión que te está esperando. Hay una salvación que solo viene a través de la obediencia. La obediencia a la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado con las falsas enseñanzas, con los falsos consejos, como Pedro le dijo a Jesús. Falsos discípulos, falsos amigos que te aconsejan una cosa que no es correcta, porque interpretan para sí mismos lo que le conviene. Y dentro de la iglesia se está dando muchas doctrinas que apelan a la emoción solamente. Pero dice la Biblia que no hacen que el yo muera. Y la única palabra que te hace que tu yo muera es la palabra de la cruz. Y cuando tú recibes esa palabra y obedeces esa palabra y la sigues,
En vez de morir humanamente, vives y creces para Cristo. Y por eso que mucha gente comienza a ser más humilde, más amorosa, porque desarrollan los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu significa que has muerto a tu carne para que el Espíritu sea el que viva en tu vida. Una persona que anda con los frutos de la carne no ha muerto a su yo. Pero una persona que tiene los frutos del Espíritu, su ser, su yo, está crucificado con Cristo Jesús. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Como le dije una vez, a mí no me impresiona la gente que tiene dones. Hay gente que anda por ahí poniendo manos y orando por los enfermos y muchas veces le dice a la gente, ya está sano, y él testifica y la gente no está sana nada. Hay mucha emoción. A mí no me impresiona los dones. A mí me impresiona la gente que tiene fruto del Espíritu. Esa gente sí me impresiona. A mí me impresiona la gente que está dispuesta a poner la otra mejilla. Me impresiona la gente que perdona a pesar del daño que le han hecho. A mí me impresiona la gente humilde, la gente que es bondadosa, que le gusta dar a otros. A mí me impresiona la gente que tiene fruto del Espíritu, porque yo quiero ser igual a ellos. La cruz te motiva a renunciar a tu yo para que Cristo viva en ti. Vamos a orar al Señor.